Que Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos, qué gustazo y alegría saludarlos hoy, viernes 13 de febrero. Estamos en nuestra serie Caminar sobre las aguas, hoy es el día 44 y este devocional se titula Resolviendo conflictos. Feliz viernes tengan todos ustedes. Los cristianos no somos supersticiosos, así es que eso de que sea viernes 13 no nos causa ningún miedo, ningún temor, porque para nosotros todos los días son día del Señor, así dice su palabra, este es el día que ha hecho el Señor. Así es que cada día que Dios nos permite abrir los ojos es un regalo de su gracia para vivir agradecidos, para darle gloria a Él y para vivir confiados en que Él está con nosotros. Así es que no tenemos ningún temor, no tenemos ningún miedo. Eso de que sea viernes 13 es una superstición y no le tememos a nadie porque confiamos en el Señor. Habiendo dicho esto, vamos a nuestra serie. Estamos estudiando la vida de Pedro, el apóstol Pedro, a quien Jesucristo llamó y transformó de una manera extraordinaria. Pedro era pescador de hombres, era impulsivo, era arrebatado, hacía promesas que no cumplía, negó al Señor 3 veces, tenía miedo, pero Jesucristo lo perdonó, lo restauró y le dio una misión. Y a partir de ese momento, después de la resurrección del Señor Jesús, Pedro se convierte en uno de los principales líderes de la primera iglesia cristiana de la historia. Estamos aquí ante la primera iglesia cristiana de la historia en Jerusalén y bueno, hemos visto muchas de las cosas que están pasando, no porque estemos estudiando la vida de la iglesia ni el libro de los Hechos, sino porque estamos estudiando a Pedro y él va a ser el personaje crucial para esos primeros años de la iglesia cristiana. Y hoy vamos a el tema resolviendo conflictos. Hay situaciones complicadas, hay conflictos, hay roces, hay chismes, hay enfrentamientos en la iglesia también. Y tú te preguntarás, ¿a poco entre cristianos pasan esas cosas? Efectivamente, mi querido hermano, mi querida hermana, también entre cristianos de pronto hay chismes, hay conflictos, hay disensiones. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos, somos imperfectos. Sí, somos cristianos, pero no somos perfectos. Hay quienes dicen, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y yo siempre les digo, sí, si está llena de hipócritas, ven con nosotros, tenemos lugar para uno más, porque todos lo somos. Todos somos pecadores de una u otra manera. Pero el día de hoy, el apóstol Pedro y los apóstoles, líderes de la iglesia, nos van a dar algunas enseñanzas sobre cómo abordar los conflictos que pasan dentro de la iglesia, pero que podemos aplicar a los conflictos que pasan en nuestras familias o en todas nuestras relaciones, porque todas las relaciones tienen sus conflictos. Los seres humanos somos conflictivos y las relaciones son complicadas porque los seres humanos somos complicados. Cada cabeza es un mundo, todos tenemos nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestras maneras de ver el mundo. Pero Dios nos ha llamado a la unidad, al perdón, a la armonía. ¿Cómo le hacemos para estar unidos, para amarnos, para resolver conflictos? Bueno, el día de hoy vamos a dar algunas enseñanzas de parte de la palabra de Dios. Vamos a la historia en Hechos 6, del 1 al 7, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por Pedro, gracias por la iglesia que tú fundaste, Señor, de la cual seguimos siendo parte. Esa iglesia que comenzó allá en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Es la misma que hoy continúa y de la que somos parte, Padre Santo. Háblanos, te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos, vamos a Hechos 6. Dice así la palabra de Dios. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Wow, es una historia
interesantísima porque nos transporta a ese momento. Yo te invito a que lo hagas así. No sé si a ti te gusta la historia o te gustan las historias, pero lo que hay que hacer cuando estudiamos este tipo de historias, estas narraciones, descripciones de eventos que ocurrieron en el pasado, es tratar de transportarnos, tratar de estar ahí, entender lo que pasó. Y vamos a hacer eso. Sucede que cuando nació la iglesia cristiana, en el día del Pentecostés, ¿te acuerdas que hemos dicho que en ese día pues había mucha gente de diferentes partes de todo el Imperio Romano que habían venido a Jerusalén, judíos en su mayoría, para celebrar las fiestas judías? Y ahí nació la iglesia porque vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y comenzaron a predicar y mucha gente se convirtió. En primer lugar, todos los creyentes en Cristo, todos los primeros creyentes en Cristo eran judíos. Eran practicantes de la religión judía, las leyes que Dios había enviado a su pueblo, y encontraron en Jesús el cumplimiento de esas leyes, como predicaba Pedro, como lo hemos leído ya varias veces en los sermones que Pedro predicaba. Así es que en esa primera iglesia, la gran mayoría, si no es que todos, eran judíos. Nos dice aquí también un dato. Nicolás, un prosélito de Antioquía, fue uno de los diáconos elegidos. Prosélito significa alguien que no era judío, pero que se había convertido al judaísmo. Así es que todos los primeros cristianos eran judíos en su mayoría, y algunos, los que no eran judíos convertidos. Habían sido gentiles, pero se habían convertido al judaísmo. Sin embargo, había diferentes tipos de judíos, principalmente dos: los que vivían en Judea, hablaban arameo, estaban ahí cerca de Jerusalén, en sus alrededores, donde Jesús había tenido su ministerio, y otros venían de otras tierras más lejanas, y se les llamaban a esto los griegos, no porque fueran griegos, eran judíos, sino porque eran judíos de habla griega, habían nacido en otras partes del imperio, y su primer idioma ya no era el arameo necesariamente, muy similar a lo que pasa hoy día aquí en Estados Unidos con los hijos de latinos e hispanos, ¿no? La primera generación pues vienen de allá de Latinoamérica y llegan aquí y hablan español, pero luego sus hijos ya aprenden inglés y nacen en esta biculturalidad entre las dos culturas. Las terceras generaciones poco a poco se va perdiendo esas raíces de nuestros países hispanos. Vamos a decir que eso había acá. Teníamos a los de primera generación, judíos de habla aramea, hebrea, y los judíos de habla griega que ya tenían generaciones viviendo fuera de Jerusalén, pero habían venido a celebrar esta fiesta. Y se empezaron a quejar. ¿Quiénes se empezaron a quejar? Los de habla griega, diciendo, es que atienden mejor a las viudas de los judíos que de nosotros los griegos. Eso siempre pasa en las iglesias. Y es interesante que aquí no nos dice que efectivamente las desatendían. Probablemente sí, no estoy diciendo que era mentira. Seguramente sí pudo haber eso, pero el conflicto fue más bien la percepción. Nos sentimos excluidos, nos sentimos rechazados, nos sentimos como de segunda clase. Los tratan mejor a ellos que a nosotros. Y ese fue el principal conflicto. Y creo que la mayoría de los conflictos en las relaciones es por este tipo de cosas, ¿no? Siento que no estoy siendo tratado justamente. Entre matrimonios, entre roommates, cuando vivimos juntos, siempre hay este tipo de conflictos. No es que yo estoy haciendo más. Yo lavo, plancho, limpio y tú no haces nada. Y el esposo dice, no, pero yo estoy todo el día trabajando. Y siempre hay este tipo de conflictos que en última instancia vienen de nuestra humanidad. De nuestra humanidad que estamos siempre como en competencia, ¿no? Y es normal, ¿eh? Somos seres humanos. Y esto pasa en las iglesias. Yo puedo resumir los conflictos que estamos viendo aquí en esta iglesia en los tres principales conflictos que pasan en todas las iglesias y quizá en todo grupo humano. Número 1, exceso de chisme. Eso es lo primero que vemos aquí. Están murmurando, están diciendo, no nos atienden, y están platicando y diciendo, es que nosotros no nos están atendiendo bien. Eso es clásico en las iglesias y en cualquier otro grupo humano, ¿no? Empezamos a quejarnos para espaldas de los demás. Es que no, ya no le hablo porque me miró feo el otro día. Ay, no, es que estoy enojado porque no me saludó. Y hay gente que está enojada con alguien y le tiene quién sabe cuánto rencor porque dijo no sé qué cosa hace como 10 años. O no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo y no me gustó y desde entonces no le hablo y no la saludo. Exceso de chisme. Número 2, falta de compromiso. El segundo problema que vemos en las iglesias y en cualquier grupo humano es que hay personas que están trabajando, los que dan mucho, los que hacen todo,
los que se dan al 100% y hay otros que dan el 20, 30% y dejan que los demás hagan todo. Eso pasa en todas las iglesias. Se sabe que en la mayoría de las iglesias es el 20% de las personas las que diezman, las que trabajan, las que se comprometen. Y el resto de las personas, pues ahí medio van y dejan que todos los demás hagan lo suyo. Y a veces pasa en las familias también, en los trabajos también. Número 3, resistencia al cambio. Tercer gran problema de todas las iglesias y de todos los grupos humanos es cuando no queremos cambiar. Estamos aferrados a nuestras tradiciones. El famosísimo, siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué vamos a cambiar si así nos enseñaron, así me dijeron, así lo hemos hecho por generaciones? ¿Por qué lo vamos a hacer diferente? Y todo el mundo lo sabe, todos los que estudian, desde empresas hasta países, hasta iglesias, saben que el estancamiento e incluso la muerte, hay iglesias que mueren, esa es la verdad. Hay empresas que quiebran. Y uno de los principales problemas es la resistencia al cambio. No nos queremos adaptar, no queremos hacer las cosas diferentes. Siempre lo hemos hecho así. ¿Sabes qué pasa con esos grupos? Se van para abajo. Porque el mundo cambia y tenemos que adaptarnos. Mucho ojo, sin cambiar el mensaje, sin cambiar la verdad absoluta de la palabra de Dios, nos tenemos que renovar. ¿Cómo le hacemos para resolver estos conflictos? Vamos a ver lo que hicieron los apóstoles. 3 consejos para resolver conflictos muy claramente. Número 1, comunicación clara. Abordaron el problema claramente. Los que se quejaban fueron con los apóstoles resolvieron el conflicto hablando de frente. Mi amado hermano, cuando hay conflictos en la iglesia, en la familia, en tu trabajo, se resuelven hablando, no con chismes a espaldas de la gente. Eso solo agranda los conflictos. El chisme es un pecado que destruye, que revela inmadurez, que frena el crecimiento y que contamina a la comunidad. Así es que comunicación clara, porque el chisme es un pecado que refleja inmadurez, frena el crecimiento y contamina a la comunidad. Hablemos de frente y hablemos claramente. Número 2, trabajo conjunto. Me encanta lo que hicieron los apóstoles. Y me encanta porque lo primero que hicieron fue decir, nosotros no podemos. Nosotros tenemos una prioridad que es la predicación de la palabra, la oración y compartir. Esto es un mensaje muy, muy bueno para cualquier cristiano, especialmente para líderes, pastores. Tu prioridad es la palabra, la oración, el pastoreo espiritual de la gente. No puedes dedicarte a todo. Si hay pastores escuchándome, esto es algo que yo he aprendido en mis pocos años de ministerio y seguramente usted también. No puedes hacerlo todo. Si tú quieres hacerlo todo, la iglesia no va a avanzar. Va a llegar a un punto en el que ya no puedes más. Delega, como hizo Moisés. Ahora, el problema de esto es que a veces cuesta encontrar la gente dispuesta al trabajo conjunto. Pero aquí los apóstoles trajeron, ¿y qué fue lo más bonito? Que trajeron gente justamente de los griegos. Los invitaron a la mesa de liderazgo. Me encanta eso. Y mañana hablaremos más de este evangelio que empieza a romper barreras. ¿Cómo resolvemos conflictos? Número 1, comunicación clara. Número 2, trabajo conjunto. Número 3, creatividad flexible. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo la iglesia? Algo que nunca habían hecho antes. Inventaron una nueva posición, los diáconos. Ya me imagino a alguien ahí en la iglesia de Jerusalén. Pero nunca lo hemos hecho así. Así no nos enseñó Jesús. Así no nos dijeron nuestros antepasados Moisés. No está en la ley. Bueno, pero los tiempos han cambiado, las cosas son diferentes, no nos está funcionando. Hagamos algo nuevo. Vamos a adaptarnos. Vamos a trabajar. Inventaron el servicio de los diáconos. Aquí se inventó la posición de los diáconos. Mi amado hermano, hay veces que para resolver los conflictos en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestra familia, tenemos que hacer algo diferente. No podemos resolver los problemas del hoy con las soluciones del pasado. No podemos esperar mejores resultados haciendo lo mismo de siempre. Dicen que esa es la definición de locura. Querer mejores resultados haciendo lo mismo de siempre. ¿Quieres mejores resultados? Haz algo diferente, haz un cambio. Ten esa disposición al cambio. Creativamente. Búscale. ¿Cómo resolvemos conflictos? Comunicación clara, trabajo conjunto, creatividad flexible. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a resolver nuestros conflictos también nosotros. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.